Cuando un jugador de baloncesto se ha roto el ligamento cruzado anterior y le han dicho que le tienen que operar, tiene muchísimas dudas. Si a eso se le suma que va al traumatólogo y el traumatólogo le empieza a hablar de tipos de roturas, de tipos de injertos y de otras muchísimas cosas acerca de la operación, todas esas dudas y todos esos miedos aumentan. Si te han dicho que te tienen que operar y te tienen que poner HTH y no tienes ni idea de qué es eso, quédate en este vídeo porque te voy a explicar detalladamente y de forma muy sencilla qué es la plastia HTH y qué implicaciones tiene en tu recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta especializada en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y ayudo a jugadores de baloncesto a recuperarse de sus lesiones de ligamento cruzado anterior. Antes de empezar, en la descripción de este vídeo tienes el enlace a una carpeta de recursos donde comparto muchísima información y muchísimas guías sobre la recuperación del ligamento cruzado anterior. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Lo primero que tienes que saber si te van a operar del ligamento cruzado anterior es lo que van a hacer durante la operación. Simplemente lo que van a hacer durante la operación va a ser eliminar el ligamento cruzado anterior que se ha roto o que se ha dañado y cambiarlo o sustituirlo por otro ligamento cruzado anterior que van a fabricar, entre comillas, con otra estructura de tu propio cuerpo. Y aquí es donde aparece el HTH. ¿Qué significa HTH? Pues simplemente significa hueso, tendón, hueso. También lo podemos encontrar en algunos sitios como bone, patellar tendon, bone o simplemente como injerto de rotuliano. ¿En qué consiste este tipo de injerto? Pues muy sencillo. Van a coger la parte del medio del tendón rotuliano junto con un trocito del hueso de la rótula y junto con otro trocito del hueso de la tibia. Y así lo que van a hacer pues va a ser crear un nuevo tendón que van a poner en el lugar del ligamento cruzado anterior que tenías antes. Este es uno de los injertos que más se utiliza actualmente debido a que en deportes como en el baloncesto, donde hay tanto salto, tanto aterrizaje, tanto cambio de dirección, el tener en los extremos del injerto dos trocitos de hueso hace que la fijación sea mucho mejor y esto haga que el injerto tenga mucha mejor estabilidad y muchas más opciones de tener éxito. Por si no te ha quedado claro con esta explicación cómo es la cirugía y todos los pasos que se hacen, te voy a explicar uno por uno detalladamente los pasos en los que consiste esta cirugía del ligamento cruzado anterior con injerto HTH. En primer lugar, lo que se hace es, obviamente, anestesiar al paciente y colocar la rodilla en una posición cómoda para el cirujano para que pueda trabajar sobre ella. Posteriormente, lo que se hace es realizar 2-3 incisiones mediante artroscopia, que es una técnica mínimamente invasiva en la que se introduce una cámara para poder ver el estado en el que se encuentra la rodilla y poder evaluar otras estructuras como por ejemplo los meniscos, etcétera, y también para ver en qué estado se encuentra ese ligamento cruzado anterior que se ha roto. Normalmente cuando se decide operar ya tenemos una resonancia o otro tipo de prueba en la que pues se ha podido ver cómo se encuentra esa rodilla. No obstante, se hace este tipo de intervención quirúrgica para confirmar ese diagnóstico que ya se ha realizado previamente y que el cirujano pues pueda ir sobre seguro y en el caso de que aparezcan pues lesiones en otras estructuras que no se hayan podido ver antes, pues que pueda también abordarlas en esa operación que va a realizar y pues dejar la rodilla en el mejor estado posible. Como he dicho, en esta artroscopia, en estas 2-3 incisiones que el cirujano realiza, pues lo que va a hacer va a ser eliminar todo el ligamento cruzado anterior que se ha dañado, limpiar toda la zona y dejar la rodilla preparada para poder introducir el nuevo injerto que se va a poner. Posteriormente, lo que realizan es una extracción del tendón rotuliano, que va a ser el nuevo injerto que se va a poner en lugar del ligamento cruzado anterior que había antes. Como he explicado anteriormente, este injerto se va a obtener de la parte del medio del tendón rotuliano, que sería lo que estamos pintando aquí en naranjita, y se va a extraer también un trocito del hueso de la rótula y un trocito del hueso de la tibia para poder tener finalmente este tipo de injerto en el cual los extremos van a estar formados por hueso.
Este injerto va a tener más o menos un grosor de unos 10 milímetros y un largo de unos 10 centímetros. Eso también, obviamente, pues depende de la persona, de lo alta que sea y de las características anatómicas pues, que cada persona tenga. Pero es a rasgos generales más o menos el rango en el que se mueven los cirujanos a la hora de obtener este injerto. Posteriormente, lo que van a hacer va a ser perforar los túneles óseos en los que se va a introducir el ligamento cruzado anterior nuevo, el que se acaba de sacar, el que se acaba de extraer y el que se ha preparado. No es simplemente sacarlo y ponerlo, sino que tiene un proceso de preparación para pues, poder tener ese grosor, esas características, ese largo, que son las que va a necesitar esa estructura nueva. ¿Vale? Se va a hacer un túnel óseo en la tibia y se va a hacer también un túnel óseo en el fémur, ¿vale? De manera que se van a intentar reproducir las características anatómicas que tenía este ligamento cruzado anterior nativo. Esto es muy importante porque debe de ser muy preciso la colocación del injerto y la preparación de los túneles para poder reproducir la función que tiene ese ligamento cruzado anterior y que no haya luego pues ningún fallo ni ninguna carencia de esa nueva estructura que se está formando. Una vez se han hecho esos túneles óseos, se va a producir a la fijación del nuevo injerto. La fijación se produce mediante unos tornillos que se colocan en el extremo del injerto y que se van a fijar al hueso de la tibia y al hueso del fémur. Y ya pues para finalizar, lo que hace el cirujano es evaluar la rodilla con ese nuevo injerto que se ha puesto y comprobar que esté estable, que tenga el rango de movimiento que tiene que tener, etcétera, y las características propias pues para que la rodilla pueda funcionar de una manera correcta. Como he dicho anteriormente, lo bueno que tiene este tipo de injerto es que al tener en los extremos hueso, permite una mejor consolidación del injerto de la plastia al propio hueso. O sea, al ser hueso-hueso o hueso-hueso, lo que hace es que esa consolidación, esa curación del injerto sea mucho mejor que si fuera directamente del tendón sobre el hueso. O sea, si por ejemplo no estuviera el hueso aquí abajo y la consolidación fuera directamente del tendón con este hueso, sería mucho más lento que al tener el hueso en el extremo del injerto. Entonces esto proporciona una mejor curación y proporciona también una mejor estabilidad y una serie de características que permiten que pues a la hora de volver a jugar al baloncesto, que es un deporte que tiene muchos saltos, muchos cambios de ritmo, muchos aterrizajes, etcétera, el ligamento sea más resistente y haya mucho menos riesgo de que se vuelva a romper que si ponemos otro tipo de injerto. ¿Y qué pasa después de la operación? Después de la operación te han puesto un injerto en el lugar en el que estaba el ligamento cruzado anterior, pero esto no significa que ya tengas un ligamento cruzado anterior nuevo y que puedas realizar todas las actividades que realizabas antes. Este nuevo injerto que te han puesto pasa por un proceso muy largo en el cual se convierte de un tendón que te acaban de coger de otra parte de la rodilla a convertirse en un ligamento cruzado anterior y tener las propiedades tanto fisiológicas como mecánicas que le permitan realizar todas esas funciones que realizaba el ligamento cruzado anterior nativo. Este proceso de convertirse desde un tendón rotuliano como era anteriormente hasta un ligamento cruzado anterior o por lo menos tener esas características se llama ligamentización. ¿Qué pasa? Que justo cuando nos han puesto el injerto de rotuliano, nada más después de operarnos, ese injerto está muy fuerte. O sea, muchas personas que se acaban de operar se sorprenden porque notan pues, que la rodilla funciona perfectamente, que les da muy buenos resultados y piensan pues, que eso va a ser ya así para siempre y que, pues como decía antes, tienen un ligamento anterior nuevo y ya pueden volver a empezar a funcionar como lo hacían antes. Pero ¿qué pasa? Que justo después de esa fase que dura muy poquito tiempo, en la cual ese ligamento está muy fuerte, bueno, ese ligamento todavía no tiene las propiedades de un ligamento, por tanto sería todavía un tendón. Después de esa fase en la que se encuentra muy fuerte, el tejido empieza a necrosarse. ¿Qué significa esto? Pues que el cuerpo
empieza a destruir todas las células que tiene ese tejido para poder convertirlas, para que se vuelvan a formar y poder convertirlas en, como he dicho antes, un nuevo ligamento cruzado anterior. ¿Qué pasa? Pues claro, que si el cuerpo está destruyendo las células de ese tejido, en esta fase ese ligamento, ese tendón, se vuelve súper vulnerable. ¿Qué significa? Que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace, porque cualquier mínima cosa puede hacer que en esa fase en la que se encuentra tan vulnerable y es tan delicado, cualquier estímulo que sea demasiado alto puede hacer que nos lo carguemos y puede hacer que se rompa y que tengamos que volver a empezar otra vez todo el proceso. ¿Vale? Cuando pasamos esa fase de necrosis y esa fase en la cual ese tejido está tan vulnerable, empieza una fase de proliferación celular. ¿Qué significa? Pues que el cuerpo está volviendo a crear esas células, está creando células nuevas que van a parecerse ya mucho más a las células que tenía el ligamento cruzado anterior nativo, el ligamento cruzado anterior antes de lesionarse. Entonces, en esta fase de proliferación celular tenemos que ser muy consecuentes y saber muy bien qué estímulos le estamos dando a la rodilla para que esos estímulos sean adecuados y puedan ayudar a ese cuerpo, al cuerpo y al tejido a organizarse de una manera correcta y a adoptar poco a poco pues, las características que tiene ese ligamento cruzado anterior. Entonces, esta fase es súper importante, saber qué tenemos que hacer, qué ejercicios, qué carga darle y así poco a poco conseguir que ese ligamento cruzado anterior pues empiece a ser mucho más funcional y podamos ir avanzando en las diferentes fases de la recuperación. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de plastia respecto a otro tipo de plastias? Pues, como hemos dicho antes, este tipo de plastia proporciona una gran estabilidad y una rápida integración hueso-hueso debido, pues, como el propio nombre indica, a que está formada en los extremos por hueso que consolida con otro hueso, como hemos explicado anteriormente. Por esto mismo, por la gran estabilidad que da y la rápida integración y fijación que tiene al estar conformada por hueso, presenta un menor riesgo de rotura. Además, es una plastia que se ha utilizado muchísimo durante muchísimo tiempo, muchísimos años, por tanto, se ha estudiado ampliamente y tiene una gran evidencia de que proporciona unos buenos resultados. Como hemos dicho antes, pues todos estos factores hacen que se utilice como opción principal en deportes en los que pues, hay muchos saltos, muchos cambios de dirección, muchos aterrizajes, etcétera, sobre todo en deportes como el fútbol y en este caso el baloncesto, que es el deporte que nos interesa. Y presenta unos grandes resultados funcionales también pues, por todas estas características que hemos nombrado anteriormente. Todo esto significa que tenga unos buenos resultados funcionales, significa pues que a la hora de volver a jugar, a la hora de volver al baloncesto, presenta la persona pues funcionalmente unas características correctas que le permiten volver a jugar con éxito y volver a poder disfrutar del baloncesto y tener un buen nivel. Pero obviamente pues no puede ser todo bueno y tenemos una serie de complicaciones que van asociadas a este tipo de injerto. Este tipo de complicaciones están mucho más relacionadas con la zona de la extracción, es decir, con las complicaciones propias al haber cogido un tendón rotuliano, que por el propio injerto en la zona del ligamento cruzado anterior como tal. Estas complicaciones son, sobre todo, dolor anterior, que significa pues, que los pacientes suelen tener bastante dolor y bastante molestia en esta zona, pues porque al final ha habido una incisión y han estado sacando un trozo de ese tendón para convertirlo en un ligamento cruzado anterior. Por tanto, esta zona puede molestar bastante. Esto al final hace que muchas veces cuando la persona intenta arrodillarse o estar en posiciones sobre las rodillas, tenga mucho dolor y por tanto, o también sensaciones raras, aparte de dolor, y por tanto, pues al final la persona lo que acaba haciendo es evitando esta posición y al final pues no puede, no está cómodo en esa posición de arrodillamiento y acaba evitándola.
Otro inconveniente que se produce es la morbilidad de la zona donante. Como he dicho antes, pues al final ha habido una operación en ese tendón rotuliano y aparte de la propia lesión del ligamento cruzado anterior que tenemos otra lesión asociada, que es la lesión del tendón rotuliano. O sea, tenemos dos lesiones diferenciadas y tenemos que trabajar sobre esas dos lesiones. Por tanto, como se ha realizado una operación sobre el tendón rotuliano, es bastante probable que aparezcan molestias o algún tipo de dificultades sobre ese tendón. Todo esto hace que la recuperación sea más complicada o se alargue un poco más al tener esa operación sobre el tendón rotuliano. El sacar el injerto de esa zona también puede hacer que nos cueste alcanzar la extensión completa de la rodilla, que tengamos un déficit en la extensión. Por eso es tan importante empezar a trabajarlo desde el minuto 1, prácticamente tras la operación, porque si no es una cosa que se va a ir alargando y que pues, puede dar complicaciones realmente graves. Y pues al final todas estas cosas que se producen tras la extracción del injerto de rotuliano, pues hace que haya bastantes más complicaciones sobre la rodilla que podría haber con otro tipo de injerto. No obstante, como hemos dicho antes, pues al final hay que valorar el riesgo entre pues, las ventajas y los inconvenientes que tiene este tipo de plastia y ver si es apropiada pues, para ese tipo de paciente o es mejor optar por otro tipo de plastia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas de las que hemos hablado anteriormente, la rehabilitación tiene una serie de implicaciones que están atravesadas pues, por este tipo de injerto y por este tipo de cirugía. En primer lugar, hay que tener muy presente que va a existir dolor anterior en la rodilla tras esta cirugía de ligamento cruzado anterior en la que se ha extraído una plastia de HTH y, por tanto, hay una afectación en esta zona. Esto va a hacer que, pues, sobre todo durante los primeros meses de la rehabilitación, el paciente pueda tener pues, molestias o dolor, incluso le cueste más realizar ciertas actividades como, por ejemplo, ir hacia abajo en una rampa, bajar escaleras, arrodillarse, hacer ciertos patrones de sentadilla, porque al final pues, está comprometiendo toda esa zona que también ha sido intervenida de otra manera, pero también ha sido intervenida en la operación del ligamento cruzado anterior. Otra cosa muy importante es el cuádriceps, ya que tras esta operación el sistema nervioso, pues como ha habido un daño, vamos a decir, tras la incisión en esa zona de la rodilla, el sistema nervioso detecta ese peligro y lo que hace es apagar por completo esa musculatura. Al apagar esa musculatura, lo que hace es que exista una atrofia súper importante del cuádriceps que, sumado a esa inflamación y a esa falta de extensión de la rodilla, es pues, un factor muy importante y que hay que empezar a trabajar desde el día 1 para poder paliar todos esos efectos que se están produciendo tras la operación. Por tanto, será muy importante desde justo después de la cirugía empezar a activar el cuádriceps y empezar a darle estímulos para poder conseguir que esa inhibición muscular, que esa atrofia se vaya reduciendo poco a poco y el cuádriceps y la rodilla vuelvan a trabajar de una manera correcta. Por tanto, los objetivos principales justo después de la operación en las primeras fases serán reducir el edema y la inflamación, pues que obviamente en este tipo de operación que es tan delicada, por así decirlo, y tan fuerte, va a ser muy importante reducir esa inflamación y ese edema, lo primero de todo para poder normalizar la rodilla. En segundo lugar, como he dicho antes, empezar a activar el cuádriceps y, en tercer lugar, poder empezar a trabajar la extensión de la rodilla, que va a ser súper importante porque si no empezamos a trabajar la extensión de la rodilla, con este tipo de cirugía puede llevarnos a que haya problemas a largo plazo y se instaure pues, una fibrosis, no podamos conseguir esa extensión completa, que va a ser tan importante en fases posteriores cuando empecemos la marcha y la carrera, ya que si no se completa la extensión, pues se van a producir compensaciones que pueden incluso producir pues, o la misma lesión u otro tipo de lesiones. ¿Vale?
Y una cosa súper importante que hay que tener en cuenta es que como este tipo de injerto, la fijación que tiene es hueso-hueso, y ya lo he explicado anteriormente, la consolidación entre hueso-hueso es mucho mejor y mucho más rápida que con otro tipo de injertos. Por tanto, esta consolidación lo que va a hacer es que se pueda acelerar la vuelta al deporte y tengamos pues una mejor estabilidad y unos mejores resultados que tendríamos con otro tipo de plastias o con otro tipo de injertos. Así que nada, espero que este vídeo te haya resuelto todas las dudas que pudieras tener acerca del injerto HTH y acerca de la operación, tanto si te acabas de operar como si todavía no te han operado y el traumatólogo no te ha explicado nada de lo que va a pasar en tu rodilla durante esa operación. Además, decirte que en la descripción de este vídeo tienes el link a mi WhatsApp por si hay algún tipo de duda que te haya quedado tras ver el vídeo y que no se haya resuelto en el mismo, o por si quieres que veamos tu caso más a fondo y pueda ayudarte en tu recuperación del ligamento cruzado anterior.